cosa. Amén. Y bueno, ahí tenéis en los papelitos de los versículos de los que voy dando, porque hablo medio rápido a veces, me pongo nerviosa y hablo muy rápido, entonces lo miráis aquí y ya no tenéis que buscar. Bueno, vamos a empezar primero un poco a estudiar lo que el Señor nos dice en su palabra. Y empezamos con la predicación de Juan el Bautista, en Mateo 3:2, que dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Juan el Bautista tenía un ministerio de arrepentimiento. El mismo Jesús, su ministerio, empieza en Marcos 1:15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el primer mensaje del primer culto en la primera iglesia, Pedro se pone de pie y dice, Pedro les dijo, en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Pedro con Juan agregó al concilio de Jerusalén y en Hechos 3:19 encontramos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Cuando los apóstoles visitaron y fueron a predicar a las ciudades de Samaria, se encontraron con un hechicero que se llamaba Simón. Y le dijeron en Hechos 8:22, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás se sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A la iglesia que había perdido el primer amor, Dios le manda un mensaje en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y la Biblia termina, en su último libro, el libro, con el mismo mensaje, arrepiéntete. Podemos encontrar también, hay otros más en Apocalipsis 3:3, Apocalipsis 20. Uno de los errores más frecuentes que cometemos los creyentes es creer que el arrepentimiento es una sola vez. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pedimos perdón por nuestros pecados, aceptamos a Cristo y parece que termina todo ahí, que no tenemos que volver a pedir perdón. Es como que el arrepentimiento es como si fuese parte de los no creyentes. Tú no eres creyente, ven, vamos a arrepentirte, vamos a hacer que te arrepientas tu pecado. Esto es un error que cometemos mucho. Cuando oramos decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados. Como que, bueno, si hubo alguno hoy, pues ya te pido perdón. Pues no. Miren lo que la Biblia dice. En 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿sí? Todos procedan al arrepentimiento. Digan conmigo, todos. ¿Quiénes son todos? Es el pastor, son los líderes, son los que tienen un ministerio, soy yo, soy vosotros, son los no creyentes, todos. Dice la Biblia que el arrepentimiento es algo que tiene que ser continuo, es algo que tenemos que hacer cada día. Leemos cada libro del Nuevo Testamento y vemos en cada libro, desde todos los grandes titanes de la fe y también Jesús, tienen un mismo mensaje, la cruz de Cristo y el arrepentimiento, que te lleva a la cruz de Cristo. Fíjense lo importante que es. Yo tengo algo muy importante que decirles y esto va a ser fuerte. Cuanta más necesidad tenemos de arrepentimiento, más cerca está Dios de nuestra vida. Porque Dios, cuanto más se acerca a una persona, más le revela sus errores, más le revela sus pecados. Así que, hermanos, si vosotros os estáis arrepintiendo este último tiempo de un montón de cosas y veis pecado en vuestra vida, gloria a Dios, denle la gracia a Él, porque Dios está cerca de ustedes. Para saber, una de las pruebas de la manifestación gloriosa de Dios en un hogar, en una casa, en la vida de una persona, es la necesidad de arrepentimiento. Cuanto más necesidad tenemos, más cerca estamos de Cristo.
¿Cuál fue la primera reacción que tuvo Zaqueo cuando Jesús entró a su casa? Podemos leer en Lucas 19, del 1 al 10, podemos ver un poquito la historia. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios no le estaba pidiendo ningún sacrificio. Jesús solo había entrado a su casa y él tuvo la necesidad de confesar su pecado. Tuvo la necesidad de arrepentirse y decir: yo doy esto, Señor. Y Jesús no le había dicho nada. Esto nos muestra que cuando Jesús está cerca, uno tiene la necesidad. Uno tiene la necesidad de arrepentirse. Yo, iglesia, he orado mucho para que el don, le llamo yo, del arrepentimiento, el privilegio del arrepentimiento, llegue a todos nosotros y llegue a la iglesia. Así que si ahora estás teniendo necesidad de arrepentimiento, o esta semana Dios les visita y tenéis ganas de arrepentiros de cosas, denle gracias a Dios. Porque después del arrepentimiento viene la obediencia, viene el cumplimiento de los mandamientos. Y eso agrada a Dios, eso le gusta al Señor. Y nosotros queremos a un Dios contento, porque lo amamos. Sobre todas las cosas, sobre los regalos que Él nos da, sobre la bendición, porque Él siempre nos va a bendecir, siempre nos va a amar. Pero nosotros por encima de eso tenemos que amarlo. No tenemos que siempre buscar a Dios por todo lo que nos da. Por encima de sus regalos tenemos que amarlo. Muy bien. Gracias, Gloria. He resumido 4 cosas de las que hoy voy a hablar que debemos arrepentirnos en conjunto. Poco vamos a hacerlo así en equipo, ¿vale? Una de las cosas que creo que debemos arrepentirnos es de la falta de oración, de la falta de pedirle a Dios entendimiento. La semana pasada el pastor estuvo hablando mucho sobre el entendimiento, sobre entender, sobre el principio de la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros oramos y pedimos a Dios entendimiento? Siempre estamos acostumbrados a orar y está bien, hermanos, pero oramos dándole gracias a Dios sobre todas las cosas que Él nos regala. Eso es hermoso, gloria a Dios. Le pedimos, Dios quiere que le pidamos las cosas, Él quiere que confiemos en Él. Cuida a mi hijo, cuida a mi hogar, cuídame en el trabajo. ¿Y cuándo le pedimos? Entendimiento para entender su palabra, sabiduría para que cuando leamos su palabra sepamos qué Dios nos quiere decir. ¿Cuándo le decimos a Dios: Señor, quiero que hoy me mostres tu palabra, quiero aprender de ti? ¿Cuándo oramos pidiéndole al Señor por esa ley? Entonces, una de las cosas que debemos arrepentirnos es por no dedicarle tiempo en oración al Señor. Orar para Él solo. Sentar y hablar con el Señor y decirle: Dios, dame entendimiento de tu palabra, quiero conocerte, quiero amarte más, quiero tener pasión por ti. ¿No? Me parece que eso no forma parte de hacer nuestras oraciones. Entendimiento para confrontar nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos muestre dónde nos equivocamos, cuáles son nuestros pecados. A veces Dios nos lleva al desierto, a una dificultad, a una tormenta, al fuego, porque a veces es ahí donde Dios nos habla, en medio del desierto. Cuando Dios hace esto, tenerlo como un privilegio. Cuando Dios te lleva a una tormenta, cuando Dios te lleva al desierto, dele gracias a Dios. Porque es en el desierto, en medio de una dificultad, donde Dios te habla, donde Dios se revela, donde Dios quiere estar contigo. Es en el desierto donde Dios comienza la obra contigo, hermano, conmigo. Es ahí donde Dios quiere empezar a trabajar con vos. No te escapes, tenlo como un privilegio. El desierto puede traer buenas cosas. Ahora bien, Dios te enfrenta a actitudes de tu vida en medio del desierto, con pensamientos, actitudes, acciones que has hecho, ¿no? Ahí es cuando Dios revela tus pecados, cosas que creías que no eran pecado, Dios a veces te muestra que lo son. Dele gracias. Dele gracias porque te está transformando. Dele gracias. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esa revelación del pecado, o cuando estamos en el desierto, es obra del diablo o es obra de Dios? ¿Cómo sabemos
que nos estamos enfrentando al pecado por obra de Dios o por obra del diablo. ¿Cómo lo sabemos? Pues una cosa te voy a decir, hermano. Cuando Dios te enfrenta a tus pecados, tiene una única finalidad: juzgarte y condenarte. Hacerte creer que no tienes perdón. Hacerte creer que eres mala persona, que eres un fracasado, una fracasada, que no tienes futuro, que no puedes con tu dificultad. Ahora, cuando Dios te enfrenta con los pecados, es porque después viene el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento viene la obediencia. Y con la obediencia agradas a Dios. Y agradar a Dios te llena de alegría, te completa y te bendice. Muy bien. Esa es la diferencia. Ahora bien, esa es una de las cosas de las que debemos arrepentirnos. Esto de arrepentirse para la salvación y conocer a Dios es una cosa de la que no te arrepentirás. Es decir, arrepentirte. No te vas a arrepentir de arrepentirte de tus pecados. Un juego de palabras, pero no es tan cierta como eso. Si leemos en 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. ¿Lo entienden, hermano, la lección? La tristeza que produce arrepentimiento, porque viene de Dios, esa no te vas a arrepentir nunca. Ahora, la tristeza del diablo, la tristeza que te produce el diablo, esa te condena. Pero la de Dios, esa no, esa te lleva a salvación. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Vale? Como vemos, el arrepentimiento está en la cabeza de todo movimiento espiritual. Arrepentíos, arrepentíos, dice el Señor. Desde el primer libro del Nuevo Testamento hasta el último, tiene el mismo mensaje. Ahora bien, la segunda cosa que les voy a comentar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, es por la falta de arrepentimiento. No nos estamos arrepintiendo, hermano. No nos estamos arrepintiendo como deberíamos. En Hechos 1:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ha dado Dios. Es un regalo, hermanos. El don del arrepentimiento es un regalo. Es un privilegio. Si Dios te lo da, acéptalo y dele gracia. Si no lo tienes, búscalo, que Dios te lo dará. ¿Vale? Lo dice la Biblia. El arrepentimiento te lleva a la obediencia y la obediencia agrada a Dios. En Deuteronomio 30, del 8 al 10, sé que no lo tenéis ahí. Lo leo de acá. 30, del 8 al 10. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Ustedes deberán arrepentirse, le está diciendo, cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, Dios volverá a estar contento con ustedes y hará que les vaya bien. Qué fuerte, ¿eh? O sea que Dios te está convirtiendo, te está mostrando tus pecados para que te vaya bien. Para que te vaya bien, hermano. Y Dios volverá a bendecirlos. Volverá a bendecirlos. Es fuerte, ¿eh? El arrepentimiento. Si leemos en Juan 15, del 10 al 11, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, si ustedes obedecen mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Les he dicho todo esto para que sientan la misma alegría que tengo yo, y para que tengan completa alegría. Qué fuerte lo que nos dice el Señor. O sea, que lo hacemos alegre a Él
le damos alegría a Él, agradamos a nuestro Dios y Él nos da una completa alegría. Y la alegría del Señor sabemos que es para siempre. Sabemos que es duradera. Y sabemos que es verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Hace cuánto que no practicamos arrepentimiento? ¿Hace cuánto que no miramos dentro de nuestro corazón? ¿Hace cuánto? Los corazones duros seguramente no van a encontrar ninguno. Pero los corazones blandos a Dios encontraremos un montón. Amén. Un montón. Y cada día. La tercera cosa de la que tenemos que arrepentirnos en estos tiempos es de la falta de pasión a Cristo. La falta de pasión. Y aquí voy a parar un momento a compartir una experiencia personal. Yo nací en una iglesia, crecí en una iglesia, mucho tiempo fui a la iglesia de chiquita. Si me preguntaran exactamente el día que acepté a Cristo, el día en concreto no sabría decir, porque me crié escuchando la palabra de Dios, siempre pidiendo perdón y aceptando al Señor. Así que un día en concreto no lo tendría. Ahora bien, el tiempo fue pasando, llegó la adolescencia, la juventud, las cosas cambiaron. El diablo siempre está ahí, astuto, cuando te ve débil. Y hubo un momento en que ya ir a la iglesia, las cosas del Señor ya me parecían costumbres. ¿No? Es una costumbre ir el domingo a la iglesia. Vamos siempre, vamos otra vez. ¿No? Oramos, Señor, ¿no? Se hacía como una costumbre, como algo repetitivo. Y después de la costumbre ya vino la obligación. Ya vino la obligación ir a la iglesia. Era como que ya no encontraba esa chispa que necesitaba. ¿Sabes? Porque a veces las personas nos movemos por pasiones. ¿Quién tiene pasión por el fútbol? Se queda hasta la hora que sea para ver el fútbol. El que tiene pasión por una serie se queda hasta mirándose un montón de capítulos por una serie porque tiene pasión por la serie. Por la ropa, ¿no? Me voy a las rebajas, hago lo que sea. ¿No? Nos movemos por pasiones a veces. Lo que a uno le agrada, lo que más le gusta. Y si tengo que estar 5 horas en la peluquería para estar divina, también, ¿no? Nos movemos por pasión. Entonces eso me pasó a mí, que había perdido la pasión. Seguía creyendo en mi Señor. Es que nada había cambiado en mí. Seguía creyendo en mi Señor, seguía orando en mi Señor, pero había perdido la pasión por mi Señor. Cuidado, hermanos, con esto. Cuidado, que no se nos vuelva una costumbre, Señor. Que no sea como algo que me levanto y voy a la iglesia, aunque vaya 5 veces a la semana. Si no tienes pasión, mal vamos. El Señor tiene que ser una pasión en nuestra vida. Amén. Cuando yo vine acá, cada vez mi pasión se fue más. Bueno, se fue perdiendo. Hasta que enfermé. Cuando yo enfermé, y todo el mundo empezó a decir, oh, tienes que orar a Dios para que te salve. ¿Sabes qué me ha pasado, hermano? No podía orar. ¿Y sabes por qué? Porque tenía vergüenza delante de Dios. Qué chulo, ¿no? Vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque yo conocía tanto al Señor que me daba vergüenza. Y digo, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir si todo lo he hecho mal? Sí, si yo creía en Él. Si Él sabe que yo creía en Él. Pero había perdido mi pasión por Él. ¿Y ahora qué me iba a poner? ¡Oh, sálvame! No podía ni siquiera oraba, hermano, para pedirle por mi sanidad. No podía. ¿Y sabes por qué tampoco podía? Porque no estaba conectada a Cristo. Porque había perdido esa pasión. Yo oraba y decía, no, es que me falta, ¿sabes? Ese vínculo con el Señor, esa dirección que nos suena otra vez. Así que ¿saben cuál fue la primera oración que tuve? Arrepentimiento. Arrepentimiento fue lo que tuve. A partir de ahí oraba cada día. El primer día no tenía ni idea de lo que me tenía que arrepentir, porque realmente todo el mundo piensa que hace bien las cosas en esta vida, ¿no? Dice, si yo soy buena persona, si yo no hago nada, no, yo quiero mi familia, cuido a mis hijos, trabajo. No, pídele a Dios que te revele los pecados. Y yo le pedí a Dios, revélame, Señor, todo lo mal. Algunas cosas ya las sabía, porque me había dado entendimiento, pero muchas no. ¿Y saben qué? No pedía ni siquiera por sanidad, no. Quería que Dios me perdonara, hermano. Mi sentimiento no era sanidad, yo quería que me perdonara. Me sentía tan mal, tan avergonzada delante de Dios. Y le dije, Dios, perdona. Hasta el día de hoy me arrodillo y sigo llorando y pidiendo perdón. Pues digo tantas cosas. Por el Señor tiene una cadena conmigo. Pero bueno, estamos trabajando para que Dios nos moldee cada día. Y después del arrepentimiento, ¿sabes qué vino? Vino mi enamoramiento con Cristo. ¡Wow! Un
increíble. ¿Sabes lo que era enamorarme del Señor otra vez? Y le di gracias, gracias. Hasta la locura de decirle gracias por esta enfermedad. Y entonces ¿estás loca? No, es que no estoy loca, es que me he vuelto a enamorar de Cristo. Sobrepasa mis límites del entendimiento, mis límites del temor que yo tenía, que estaba pasando. Lo sobrepasó todo, pero yo me había vuelto a enamorar del Señor. Y volví a sentir esa pasión, esa gana de leer de Él, de saber, de levantarme una mañana, de escuchar su alabanza. Volví a sentir eso, de hablar a la gente de Dios, todo ese movimiento que el Señor produce dentro de ti. Así que fíjense lo importante que es la pasión. Y no lo digo porque después cometan el error como lo cometí yo de alejarme del Señor, sino porque la pasión es lo que nos mueve, señores. Si venimos a la iglesia por costumbre, ya podemos empezar a arrepentirnos. Tenemos que venir por amor. Tenemos que venir por la pasión del Señor. Por último, la cuarta, de la que tenemos que arrepentirnos por la falta de dedicación a Dios. ¿Cuántos sacrificios hacemos en esta vida? Hay sacrificios por dinero. Trabajamos 10, 12 horas porque así me pagan las horas extra. Es un sacrificio que hacemos, no por dinero. Está bien, está bien. Trabajo un fin de semana porque eso también, ¿no? El dinero suele ser está bastante metido en casa, ¿no? El dinero para esto. Hacemos un sacrificio para pagar la hipoteca. Bueno, está bien, sí, lo hacemos para comprarnos un coche, para irnos de vacaciones. Y a veces nos cuesta dar la ofrenda. O sea, que el sacrificio para lo material hacemos todos. Y después, cuando hay que dar la ofrenda, que es para Dios, nos cuesta. ¿Por qué? Es para el Señor. Todo lo que tienes, te lo ha dado el Señor. Amén. Y después nos cuesta. No hacemos sacrificios para el Señor. Y yo no estoy hablando de sacrificio para salvación, porque eso ya lo hizo Dios, que mandó a su Hijo, y Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros. Te estoy hablando de un mínimo de sacrificio por amor a Dios. Un sacrificio por amor, por encima de los regalos que Dios nos da. Nos quedamos hasta tarde mirando el fútbol. Yo te pregunto, hermano, ¿te has quedado hasta tarde hablando con Dios? ¿Has dedicado una noche de tu vida para encontrarte con el Señor, para saber de Él, simplemente para escuchar su dulce voz? ¿Lo has hecho, hermano? Piensa dentro de ti. ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Qué sacrificio has hecho por Él? Hacemos tantas cosas. Nos levantamos, la casa tiene que estar limpia. Tenemos que ir a trabajar, los niños tienen que ir al cole. Vale, ¿y el tiempo de Dios? Bueno, ya cuando pueda. Hacemos un sacrificio por el jefe y no lo podemos hacer por aquel que nos ama y que cuida de nuestros hijos. Hay que arrepentirnos. Todos, porque no le dedicamos el tiempo. No hacemos un sacrificio en tiempo por Dios. Yo, hermanos, no solo hablo del dinero y del tiempo, sino hablo de los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades, nos ha dado un montón de cosas. Yo te pregunto, ¿tú se lo dedicas a Dios? Hay gente que tiene la capacidad social de hablar con la gente, que puede relacionarse. Si tú tienes esa capacidad, ¿tú le hablas de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿lo haces? Si tienes esa capacidad de relacionarte con la gente, ¿hablas de Dios? No sé. Te cruzas al vecino y le dices, mira, tengo una iglesia. ¿Oramos a Dios por la iglesia? ¿Le pedimos a Dios que edifique su casa y que la haga crecer? ¿Por un grupo de alabanza? ¿Por un grupo de jóvenes? ¿Oramos? ¿O solo oramos por las cosas que a nosotros nos convienen? Por nuestra vida, por nuestras cosas, que están bien y están muy bien. Pero también oramos por el Señor, por su iglesia. ¿Le pedimos a Dios que la iglesia se llene? Al fin y al cabo, tenemos que ir por el mundo predicando. Tenemos que contarles de la salvación que hay. ¿Cuánta gente no se entera y no sabe? Y muchos de estos son culpa nuestra, ¿no? Se los digo, porque no se lo hemos contado, ni se lo hemos predicado, ni le hemos comentado sobre el amor del Señor. Hermanos, el arrepentimiento es un don y es un privilegio. Si Dios visita tu vida y te revela los pecados,
dele gracia. Arrepiéntanse. Porque luego vendrá la obediencia. Obedeceremos sus mandamientos. Tendremos pasión. Porque después te completa la alegría, te llena de amor. Y después vos solo vas teniendo esa necesidad, esa pasión que te nace por dentro por el Señor. Y eso pone contento a Dios. Y ya sabemos con su palabra que lo que pone contento a Dios nos hace contento a nosotros. Así que ya sabemos que si una persona ahora tiene que arrepentirse y tiene la necesidad, es porque Dios está ahora contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar los ojos.